Leíamos en la carta de Santiago: toda dádiva buena y todo don perfecto de arriba desciende del Padre de las luces, en el cual no existe vaivén ni oscurecimiento, efecto de la variación. O sea, Dios es inmutable, Dios es eterno, Dios es perfecto, y todo lo que es movimiento está del lado de la criatura. De su voluntad nos engendró con la palabra de la verdad, para que fuéramos como primicias de sus criaturas. La palabra de la verdad es Cristo. En el Evangelio según San Juan aparece como la verdad y aparece como la palabra. Por eso la palabra de la verdad es aquella en la cual nos engendra el Padre. El Padre nos engendró. O sea, la vida de la gracia viene del Padre, como todo lo divino, viene del Padre. Y por eso para encontrar, para vivir, para acrecentar la vida de la gracia, tenemos que recordarnos del Padre. Para San Agustín, el Padre está en la memoria, que es una memoria espiritual, no es solamente la memoria que usamos cotidianamente para referirnos a las cosas sensibles del pasado. Es una memoria espiritual. Ahí está el Padre, que es como en lo más profundo de nuestro ser. En la tradición se comprendió cómo hay una unión profunda entre el Padre y la creación del mundo. De hecho, lo expresamos en el credo: creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Le atribuimos la creación al Padre, porque en la experiencia profunda espiritual, el origen de todo, y por tanto de todo el ser y de nuestro ser, lo encontramos refiriéndonos al Padre. Y por eso, históricamente, cuando hay un alejamiento de la fe en el Padre, se pierde la noción de creación y finalmente se pierde la razón. Porque la razón humana se fundamenta sobre el reconocimiento de la creación, de que Dios es causa de todas las cosas. Y como la naturaleza humana está deteriorada, solamente con la gracia podemos tener ese reconocimiento de una manera fiel, completa, perfecta. Veamos cómo lo describe el Catecismo de la Iglesia Católica, en el cual se sintetiza nuestra fe. Los cristianos son bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Antes responden creo a la triple pregunta que les pide confesar su fe en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu. Fides omnium Christianorum in Trinitate consistit. La fe de todos los cristianos se cimenta en la Santísima Trinidad, dice un padre de la Iglesia, San Cesario de Arles. Los cristianos son bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y no en los nombres de estos, pues no hay más que un solo Dios, el Padre Todopoderoso, y su Hijo único y el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad, que es un misterio de fe en el sentido estricto, uno de los misterios escondidos en Dios,
que no pueden ser conocidos si no son revelados desde lo alto. Dios ciertamente ha dejado huellas de su ser trinitario en su obra creadora y en su revelación a lo largo del Antiguo Testamento, pero la intimidad de su ser como Trinidad Santa constituye un misterio inaccesible a la sola razón e incluso a la fe de Israel antes de la encarnación del Hijo de Dios y del envío del Espíritu Santo. O sea, es Dios quien se revela a sí mismo como Padre. Padre, en un sentido amplio, significa creador, o sea, origen. Es una metáfora. De esta manera lo entienden muchos hombres. Dios es Padre. Incluso muchas religiones distintas de la cristiana, pero más especialmente el Antiguo Testamento, en el cual no estaba la revelación explícita de la Trinidad, pero sí implícita en las palabras, por ejemplo, de los libros sapienciales, de los profetas, los proverbios. La invocación de Dios como Padre es conocida en muchas religiones. La divinidad es con frecuencia considerada como Padre de los dioses y de los hombres. En Israel, Dios es llamado Padre en cuanto Creador del mundo, pues aún más es Padre en razón de la alianza y del don de la ley a Israel, su primogénito. Es llamado también Padre del Rey Celestial. Es muy especialmente el Padre de los pobres, del huérfano y de la viuda, que están bajo su protección amorosa. Al designar a Dios con el nombre del Padre, el lenguaje de la fe indica principalmente dos aspectos: que Dios es origen primero de todo y autoridad trascendente, y que es al mismo tiempo bondad y solicitud amorosa para todos sus hijos. Esta concepción de Dios como Padre, en sentido amplio, no corresponde a la revelación trinitaria. O sea, cuando se dice que todos los hombres son hijos de Dios, se lo dice en este sentido amplio, no en el sentido estricto de la gracia, de la vida trinitaria. La salvación requiere reconocer este segundo sentido, es decir, que Dios es Padre de Cristo y que es Padre nuestro en Cristo. Cuando decimos el Padre nuestro, lo decimos en este segundo sentido, es decir, en Cristo. Él nos enseña a orar para que tengamos nosotros la misma relación que tiene Él con su Padre. Él también oraba, se iba a orar, según el Evangelio, y nos enseña a nosotros a orar. Para orar necesitamos tener la misma relación que tenía Él con su Padre. Él es el Hijo eterno de Dios y nosotros nacemos de Dios uniéndonos al Hijo eterno de Dios. O sea, teniendo la misma actitud que el Hijo de Dios, y eso no puede ser sino por la gracia. Por eso, cuando se dice que Dios es Padre de todos y que todos son hijos de Dios, y se lo entiende incluso según otras religiones o según la razón natural, no se está hablando de la vida de la gracia, ni se está hablando tampoco de la salvación. La salvación consiste en llegar a la plenitud de la filiación divina, o sea, de la vida según la gracia de Dios que nos une con el Padre en el Hijo por el Espíritu Santo, es decir, que nos une a la vida trinitaria.
Jesús ha revelado que Dios es Padre en un sentido nuevo. No lo es solo en cuanto creador. Él es eternamente Padre en relación con su Hijo único, el cual eternamente es Hijo solo en relación con su Padre. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre lo conoce nadie sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. Por eso los apóstoles confiesan a Jesús como el Verbo, que en el principio estaba junto a Dios y que era Dios, y como imagen del Dios invisible, como el resplandor de su gloria y la impronta de su esencia. Esta es la revelación en sentido estricto, la revelación sobrenatural de que Cristo es el Hijo de Dios Padre eternamente. Después de ello, siguiendo la tradición apostólica, la Iglesia confesó en el año 325, en el primer concilio ecuménico de Nicea, que el Hijo es consubstancial al Padre, es decir, un solo Dios con Él. Tiene la misma esencia, la misma naturaleza que el Padre. El segundo concilio ecuménico, reunido en Constantinopla en el año 381, conservó esta expresión en su formulación del credo de Nicea y confesó al Hijo único de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos, luz de luz, verdadero Dios, de Dios verdadero, engendrado, no creado, consubstancial al Padre. Este es el credo de Nicea y de Constantinopla, 325-381. A veces en la misa se reza otra versión, que es el llamado el credo apostólico. En esta versión, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, también se une la creación con el Padre. Esa unión, teológicamente, se denomina apropiación. Quiere decir que por la experiencia espiritual, por la gracia, nosotros percibimos una conexión especial entre una realidad natural que conoce la razón y lo que Dios revela por la gracia, que es la vida de la Trinidad. O sea, nosotros conectamos de un modo sobrenatural, por una experiencia espiritual, la creación con el Padre. ¿Y por qué lo conectamos? Porque el Padre es origen en Dios. En el origen de todas las criaturas, ya como desde lejos se manifiesta algo del origen que hay dentro de Dios, dentro de la vida de Dios. Y por eso reflexionar auténticamente acerca de la creación, de un modo metafísico, no solamente fijándonos en la creación material, sino en toda la creación, incluso de lo inmaterial, del alma, de los ángeles, de las perfecciones metafísicas del universo. Haciendo eso, nos preparamos por la gracia para captar mejor la paternidad de Dios. Y por tanto, la persona del Padre, que es esa misma paternidad. Antes de su Pascua, Jesús anuncia el envío de otro Paráclito, defensor, el Espíritu Santo, que actuó ya en la creación y por los profetas, como dice el credo de Nicea y Constantinopla, estará ahora junto a los discípulos y en ellos para enseñarles, conducirlos hasta la verdad completa. El Espíritu Santo es revelado así como otra persona divina con relación a Jesús y al Padre.
de todos los atributos divinos, dice más adelante, solo la omnipotencia de Dios es nombrada en el símbolo. Confesarla tiene gran alcance para nuestra vida. Creemos que esa omnipotencia es universal, porque Dios ha creado todo, rige todo y todo lo puede. Es amorosa porque Dios es nuestro Padre. Es misteriosa porque solo la fe puede descubrirla cuando se manifiesta en la debilidad. Es decir, la paternidad de Dios la percibimos de una manera especial en la creación y muy especialmente en la creación cuando percibimos la debilidad de las criaturas y cómo Dios conduce a su perfección las criaturas a pesar de esa debilidad. Todo eso es como una preparación en nuestra mente para percibir un misterio revelado por la gracia, que es el misterio de la paternidad divina. Dios es Padre Todopoderoso. Su paternidad y su poder se esclarecen mutuamente. Muestra en efecto su omnipotencia paternal por la manera como cuida de nuestras necesidades. En el Evangelio se dice que nuestros cabellos están contados. Por la adopción filial que nos da. Yo seré para vosotros padre, y vosotros seréis para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso en la segunda carta a los Corintios. Finalmente, por su misericordia infinita, pues muestra su poder en el más alto grado, perdonando libremente los pecados. O sea, el perdón de los pecados, la justificación del pecador, es una obra más grande que la creación del mundo, dice Santo Tomás. O sea, pasar del pecado a la gracia. Porque la nada no puede resistir a Dios, pero el pecador resiste a Dios y sin embargo Dios lo cambia. Cuando Dios crea de la nada, simplemente no hay nada, entonces pone todo el ser. Pero cuando Dios justifica al pecador, lo hace justo, hay una disposición contraria de la voluntad del pecador, contra Dios, contra la acción de Dios y contra el cambio, y sin embargo lo cambia. La omnipotencia divina no es en modo alguno arbitraria. En Dios el poder y la esencia, la voluntad y la inteligencia, la sabiduría y la justicia son una sola cosa. De suerte que nada puede haber en el poder divino que no pueda estar en la justa voluntad de Dios o en su sabia inteligencia. O sea, la omnipotencia de Dios no es arbitrariedad como nosotros la pensamos a partir del poder desordenado que existe en el mundo creado, que es como una violencia en cierto modo. Muchas veces el poder auténtico no es violencia, es siempre racional. En Dios es Dios mismo, o sea, es lo mismo que su misericordia, que su justicia, que su verdad, que su prudencia, etc. Entonces, en Dios no hay nada que excluya otra perfección. Siempre, cada perfección contiene todas las demás. Y por eso la omnipotencia de Dios es misericordiosa al mismo tiempo, es sabia.
La fe en Dios Padre Todopoderoso, continúa el texto del Catecismo de la Iglesia Católica, puede ser puesta a prueba por la experiencia del mal y del sufrimiento. A veces Dios puede parecer ausente e incapaz de impedir el mal. Ahora bien, Dios Padre ha revelado su omnipotencia de la manera más misteriosa en el anonadamiento voluntario y en la resurrección de su Hijo, por los cuales ha vencido el mal. Así, Cristo crucificado es poder de Dios y sabiduría de Dios, porque la necedad divina es más sabia que la sabiduría de los hombres y la debilidad divina más fuerte que la fuerza de los hombres. Esto es de la primera carta a los Corintios de San Pablo. En la resurrección y en la exaltación de Cristo es donde el Padre desplegó el vigor de su fuerza y manifestó la soberana grandeza de su poder para con nosotros los creyentes, como dice la carta a los Efesios. O sea, como ya se anticipó respecto de la justificación del pecador que está en el mal que aparece más externamente como consecuencia de los pecados de todos los hombres, del pecado original, etc. E incluso los males por analogía, los males físicos, sirven para una manifestación del poder creador de Dios y muy especialmente del poder misericordioso del Padre como persona divina. Solo la fe puede adherir a las vías misteriosas de la omnipotencia de Dios. O sea, a través del misterio de nuestra vida, en la cual percibimos muchos males, podemos encontrar la acción misericordiosa de Dios cuando la leemos desde la gracia. O sea, desde la vida divina en la cual ya está presente el Padre actuando, que recibimos. Cuando tenemos la gracia y por tanto la fe, todo se reconfigura, adquiere otro sentido. Vemos nuestra propia vida y también la olvidamos de una manera diferente. Porque nada escapa al poder del Padre y tampoco a su acción providente, ni siquiera a la permisión del mal, que es el mal espiritual, el mal moral y también el mal físico. Y también los otros males que no son directamente personales, que corresponden a las circunstancias en las cuales vivimos. De esta fe, la Virgen María es el modelo supremo. Ella creyó que nada es imposible para Dios y pudo proclamar las grandezas del Señor. El poderoso ha hecho obras grandes por mí, su nombre es santo. Y aquí se cita el catecismo precedente de la Iglesia Católica, que es el catecismo romano, que fue hecho después del Concilio de Trento. Dice el catecismo romano, citado por el catecismo de la Iglesia Católica: nada es, pues, más propio para afianzar nuestra fe y nuestra esperanza que la convicción profundamente arraigada en nuestras almas de que nada es imposible para Dios, pues todo lo que el credo propondrá luego a nuestra fe, las cosas más grandes, las más incomprensibles, así como las más elevadas por encima de las leyes ordinarias de la naturaleza, en la medida en que nuestra razón tenga la idea de la omnipotencia divina, las admitirá fácilmente y sin vacilación alguna.
Todo eso lo apropiamos al Padre. Esta omnipotencia de Dios respecto de toda la realidad, que se manifiesta a través de todo el ser, de todas las perfecciones del ser, pero también a través de la permisión del mal. Porque a pesar del mal, Dios lleva todas las cosas hacia su fin y nos lleva a nosotros. En el principio, Dios creó el cielo y la tierra. Esto es el principio de la Escritura, el Génesis. Con estas palabras solemnes comienza la Sagrada Escritura. El símbolo de la fe recoge confesando a Dios Padre Todopoderoso como el Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible. Hablaremos pues primero del Creador, luego de su creación, finalmente de la caída del pecado en la que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a levantarnos. La creación es el fundamento de todos los misterios salvíficos de Dios. El comienzo de la historia de la salvación que culmina en Cristo. O sea, el mundo ha sido creado para que recibamos la gracia por medio de Cristo. Esto no significa que la encarnación sea necesaria, sino que la encarnación es revelada como el mejor camino y relativamente a nosotros necesaria para que alcancemos la plenitud de la vida divina, pero evidentemente Dios podría haber creado el mundo sin producir la redención. Es decir, sin que el Padre haya querido enviar a su Hijo. Vemos así que el fundamento de toda la realidad es la paternidad divina y por tanto la filiación. O sea, la creación del mundo es como una manifestación de esa paternidad divina respecto del Hijo. Y la filiación es como una manifestación de lo que una revelación de un aspecto íntimo de nuestro ser como criaturas respecto de Dios. Pero claro, este aspecto íntimo no es todo, porque justamente somos elevados a la filiación divina, a ser hijos de Dios realmente. La creación es como una preparación de esto. Pero así tenemos que leer nuestra vida o recordarla desde el Padre, que está en la memoria. O sea, ¿por qué Dios nos creó? Porque podríamos no haber sido. Y sin embargo tenemos el ser. Y es incomparablemente superior tener el ser lo que somos, que no ser. Y todo lo demás que recibimos sobre el ser tiene el mismo sentido. Pero ese sentido lo descubrimos solamente cuando encontramos la paternidad divina. Lo descubrimos plenamente. Entonces, en el principio, Dios creó el cielo y la tierra. Con estas palabras solemnes comienza la Sagrada Escritura. El símbolo de la fe las recoge confesando a Dios Padre Todopoderoso como el Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, etc. La creación es el fundamento de todos los designios salvíficos de Dios, el comienzo de la historia de la salvación que culmina en Cristo. Inversamente, el misterio de Cristo
es la luz decisiva sobre el misterio de la creación. Revela el fin en vista del cual al principio Dios creó el cielo y la tierra. Desde el principio, Dios preveía la gloria de la nueva creación en Cristo. Estos son los grandes misterios que debemos contemplar. O sea, toda la vida práctica que tenemos sirve para que contemplemos estos misterios. Entonces, si nos centramos en la vida práctica no vamos a llegar nunca, porque la vida práctica como tal es dispersiva y solamente tiene sentido cuando alcanza el fin. Y para alcanzar el fin, de alguna manera hay que poseerlo. Y por eso es necesario contemplar estas realidades, que son las realidades fundamentales en el sentido literal del término, pues son el fundamento de todo lo demás. Entonces, permanentemente tenemos que estar meditando estas verdades con la razón y con la fe, para que después la vida práctica se ordene adecuadamente y tenga sentido. Sentido quiere decir que sirva para un fin. Continúa el catecismo, por eso en las lecturas de la noche pascual, celebración de la creación nueva en Cristo, comienzan con el relato de la creación. De igual modo, en la liturgia bizantina, el relato de la creación constituye siempre la primera lectura de las vigilias de las grandes fiestas del Señor. Según el testimonio de los antiguos, la instrucción de los catecúmenos para el bautismo sigue el mismo camino. Y desde el punto de vista de nuestra actividad mental, es muy importante para eso la filosofía y dentro de la filosofía la metafísica. Porque nos ahorra el camino en esta meditación, en esta contemplación de la cual hablamos. Para no quedarnos simplemente con las imágenes y introducirnos en la realidad misma. ¿Qué esta significa? La catequesis sobre la creación reviste una importancia capital, se refiere a los fundamentos mismos de la vida humana y cristiana. Explicita la respuesta de la fe cristiana a la pregunta básica de todos los hombres, que los hombres de todos los tiempos se han formulado. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es nuestro origen? ¿Cuál es nuestro fin? ¿De dónde viene y a dónde va todo lo que existe? Las dos cuestiones, la del origen y la del fin, son inseparables. Son decisivas para el sentido y la orientación de nuestra vida y de nuestro obrar. Aquí podemos comprender cómo la claridad que tenemos en este ámbito viene de la gracia, porque mucha gente que vive en la oscuridad de la ignorancia porque no tiene fe, pierde el uso de la razón respecto de estas verdades fundamentales. Incluso gente que en otros ámbitos tiene una cierta cultura porque fue a la universidad o estudió una determinada disciplina, pero no conoce el fundamento de la realidad. Por eso, como dice Santo Tomás, la fe produce claridad en la mente. Una claridad racional. Y a su vez la claridad racional es como un anticipo de la fe. En sí misma no es la fe, pero puede provenir de una preparación para la fe. El Evangelio según San Juan que citamos comienza así, diciendo que el mundo está en las tinieblas, en la oscuridad. O sea,
para la mente de la mayoría de los hombres el mundo es absurdo en cierta manera. Y si tiene algún sentido, es un sentido práctico inmediato. O sea, sirve para lograr lo que está en su imaginación, como atrayendo la conducta, que es lo que dice el mismo Evangelio después, o sea, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida. Todo eso es lo que atrae en general la vida de los hombres, pero cuando es así, la razón está en la oscuridad. O sea, mucha gente no sabe para qué vive, ni tampoco valora la propia vida, que es el propio ser. Y por eso pueden caer en la desesperación, en el suicidio, en otro tipo de conductas respecto de sí o respecto de otros, porque pierden el sentido de la vida. Entonces, el sentido de la vida está unido con el reconocimiento de la creación, y este está unido con el reconocimiento de la paternidad de Dios por la fe. Y por eso es tan importante desplegar una auténtica vida espiritual para que los otros la miren, la quieran y accedan a la fe y a la salvación, que en primer lugar es encontrar el sentido de la vida. La cuestión sobre los orígenes del mundo y del hombre es objeto de numerosas investigaciones científicas que han enriquecido magníficamente nuestros conocimientos sobre la edad y las dimensiones del cosmos, el devenir de las formas vivientes, la aparición del hombre. Estos descubrimientos nos invitan a admirar más la grandeza del Creador, a darle gracias por todas sus obras y por la inteligencia y la sabiduría que da a los sabios e investigadores. Desde sus comienzos, dice después, la fe cristiana se ha visto confrontada a respuestas distintas sobre la cuestión de los orígenes. Así, en las religiones y culturas antiguas encontramos numerosos mitos referentes a los orígenes. Algunos filósofos han dicho que todo es Dios, que el mundo es Dios, o que el devenir del mundo y el devenir de Dios es el devenir de Dios, panteísmo. Otros han dicho que el mundo es una emanación necesaria de Dios que brota de esta fuente y retorna a ella. Otros han afirmado incluso la existencia de dos principios eternos, el bien y el mal, la luz y las tinieblas, en lucha permanente, como el dualismo y maniqueísmo. Según algunas de estas concepciones, el mundo, al menos el mundo material, sería malo, producto de una caída, y por tanto se ha de rechazar y superar. Esto dice la gnosis. Otros admiten que el mundo ha sido hecho por Dios, pero a la manera de un relojero, que una vez hecho lo habría abandonado a sí mismo. Es el deísmo de los siglos modernos. Otros finalmente no aceptan ningún origen trascendente del mundo, sino que ven en él el puro juego de una materia que ha existido siempre, el materialismo. Todas estas tentativas dan testimonio de la permanencia y de la universalidad de la cuestión de los orígenes. Esta búsqueda es inherente al hombre. El problema es que esta búsqueda termina frustrada si no está la claridad de la razón, que es de muy pocos. Según el testimonio de los filósofos antiguos, Aristóteles dice que la mayoría se guía por las pasiones. Aristóteles veía el mundo antes de la revelación de Cristo, del Evangelio. Entonces, como la mayoría se guía por las pasiones, y las pasiones influyen sobre los sentidos necesarios para conocer,
Para que la inteligencia conozca, esta cae en la oscuridad. Y por eso el mundo está en la oscuridad, que es lo que dice San Juan al principio, que está en las tinieblas. Y las tinieblas no reconocieron al Hijo de Dios. Para que lo reconozcan hace falta una intervención especial de Dios en el corazón, que se hace por la gracia. La inteligencia humana puede ciertamente encontrar por sí misma una respuesta a la cuestión de los orígenes. En efecto, la existencia de Dios creador puede ser conocida con certeza por sus obras gracias a la luz de la razón humana, como dice el Concilio Vaticano I. Aunque este conocimiento es con frecuencia oscurecido y desfigurado por el error. Por eso la fe viene a confirmar y esclarecer la razón para la justa inteligencia de esta verdad. Y cita la carta a los Hebreos. Por la fe sabemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de manera que lo que se ve resultase de lo que no aparece. Es decir, la creación del mundo por la fe aparece como muy luminosa porque es el Padre omnipotente que obra por medio de la palabra, de la idea, de su Hijo, de la sabiduría, donde está el modelo de todas las cosas. El que tiene fe está iluminado respecto del origen y por eso todo el mundo le reaparece como luminoso. Primero lo descubre en general y después lo aplica a la propia vida. También la propia vida la redescubre como luminosa, porque sujeta al designio del Padre misericordioso, omnipotente, que manifiesta la propia vida en su idea original que está en el Hijo, que es la sabiduría de Dios. Y por eso descubre que no puede haber nada equivocado en la propia vida, salvo lo que proviene del sujeto mismo. Y por eso el que tiene fe se reconcilia con su propio ser. Y reconciliándose con su propio ser, se reconcilia con el ser de todo el universo. Porque lo ve como bueno procedente del Padre creador del cielo y de la tierra. La verdad en la creación es tan importante para toda la vida humana que Dios en su ternura quiso revelar a su pueblo todo lo que es saludable conocer a este respecto. Más allá del conocimiento natural que todo hombre puede tener del Creador, Dios reveló progresivamente a Israel el misterio de la creación, el que eligió a los patriarcas, el que hizo salir a Israel de Egipto y que al escoger a Israel lo creó y lo formó, se revela como aquel a quien pertenecen todos los pueblos de la tierra y la tierra entera, como el único Dios que hizo el cielo y la tierra, como dicen los salmos. Así, la revelación de la creación es inseparable de la revelación y de la realización de la alianza del Dios único con su pueblo. La creación es revelada como el primer paso hacia esta alianza, como el primero y universal testimonio del amor todopoderoso de Dios. Por eso la verdad de la creación se expresa con un vigor creciente en el mensaje de los profetas, en la oración de los salmos y de la liturgia, en la reflexión de la sabiduría del pueblo elegido. Pero más allá del Antiguo Testamento encontramos
la revelación plena de la creación como obra de la Santísima Trinidad. En el principio Dios creó el cielo y la tierra. Tres cosas se afirman en estas primeras palabras de la Escritura. El Dios eterno ha dado principio a todo lo que existe fuera de Él. Solo Él es creador. El verbo crear en hebreo bara tiene siempre por sujeto a Dios. La totalidad de lo que existe, expresada por la fórmula el cielo y la tierra, depende de aquel que le da el ser. Y después cita el Evangelio según San Juan. En el principio existía el verbo y el verbo era Dios. Todo fue hecho por Él y sin Él nada ha sido hecho. En el Evangelio se eleva la revelación de la creación divina del Antiguo Testamento, revelada en el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento revela que Dios creó todo por el Verbo eterno, su Hijo amado. En Él fueron creadas todas las cosas en los cielos y en la tierra. Todo fue creado por Él y para Él. Él existe con anterioridad a todo y todo en Él tiene su consistencia, dice San Pablo. La fe de la Iglesia afirma también la acción creadora del Espíritu Santo. Él es el dador de la vida, el Espíritu creador, la fuente de todo bien. Dios, de esta manera, comunica su vida trinitaria en la creación. Y por eso en la creación hay como vestigios de la Trinidad que no podemos descubrir hasta que no recibimos la gracia de Dios. Y esos vestigios de la Trinidad incluyen al Padre, que es el origen de todo. Y el Padre en la creación está presente principalmente visto en la substancia de las cosas, en el ser, en la consistencia de todas las cosas. Por eso en el pensamiento moderno, cuando por el pecado hay un alejamiento del Padre, se cae en el nihilismo. O sea, en un alejamiento cada vez más profundo del ser de las cosas y en un acercamiento imaginario, psíquico, a la nada. Como si en el fondo de todo no hubiera nada. Es importante entonces releer la realidad y releer nuestra propia vida, nuestro propio ser, a la luz del Padre. Especialmente considerando el misterio de la creación, como está revelada en las Sagradas Escrituras y como está sostenida en la fe de la Iglesia, que se expresa en el símbolo, en el credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra.